buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al desarrollo del tercer curso virtual organizado por la Sociedad Peruana de Pediatría en esta oportunidad de infectología pediátrica. Ya nos encontramos hoy día en la tercera sesión del segundo módulo que trata sobre antibiótico-terapia en la práctica ambulatoria pediátrica. Hoy día vamos a tener a desarrollar el tema de diarrea en pediatría. Va a estar a cargo de la doctora Teresa Ochoa, conocida por todos nosotros desde los cursos anteriores. Ella es médico docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, además conocida e investigadora en diferentes aspectos de la pediatría, profesora asociada en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano Heredia. Amigos, recordamos que esta es una transmisión en vivo y por lo tanto los invitamos a todos ustedes a participar a través del chat con sus preguntas e intervenciones directamente con los expertos. Vamos a pasar en este momento a mostrar la plataforma como todas las semanas y recordarles que las clases van a estar colgadas a partir del día siguiente de la presentación, o sea, mañana en la mañana ya ustedes van a tener la clase de hoy colgada en la plataforma. Recordar también que deben realizar sus intervenciones en el foro con las preguntas que se dejan semanalmente. E igualmente responder la pregunta que se le hace, un pequeño test que se realiza semanalmente. Entonces, los invitamos a participar en vivo. También, bueno, vamos a ir en este momento a un corte. Antes del corte vamos a pasar algunas intervenciones. Estamos contentos porque han habido mucha participación de los inscritos en el foro. La semana pasada se dejó la siguiente pregunta: en relación a los factores de riesgo para ITU, ¿cómo optimizar los factores preventivos y evitar la recurrencia? ¿Cuáles son los aspectos controversiales más resaltantes en el diagnóstico y manejo de la ITU en niños? Y acá, por ejemplo, tenemos varias participaciones, ¿no? El doctor Edward Ramírez: para optimizar los factores preventivos, tener en cuenta antecedentes, tanto los riesgos prenatales, con una adecuada evaluación de los signos de alarma y un diagnóstico oportuno con un tratamiento adecuado se evitaría la recurrencia. Asimismo, con el seguimiento de urocultivos, posttratamiento, controles posteriores. Y entre lo más controversial en el diagnóstico es la forma de toma de muestra y en el manejo con los niños que ameritarían profilaxis. Lo menos discutido serían los días de retratamiento de acuerdo a criterio. Nos vemos que son participaciones muy atinadas. También tenemos una participación de la doctora Lucy Vargas. Dentro de las medidas preventivas, la investigación de antecedentes familiares, un examen físico y diagnóstico precoz de alteraciones morfológicas, funcionales, medidas de higiene, logro de buenos hábitos de micción y defecación. La consejería debe ser continua y oportuna a los padres. Controversial el manejo de ITU recurrente. Muy bien, la doctora Valenzuela. Como factor preventivo, mejorar hábitos urinarios, no retrasar el deseo postmiccional mediante el diagnóstico temprano y referencia oportuna, va a tener menos complicaciones, como la secuela más severa que es la cicatriz renal. Bueno, y así vemos, amigos, intervenciones de la doctora Sánchez, de la doctora Nancy Swain. En este momento vamos a pasar a un corte y volvemos con la exposición de la doctora Teresa Ochoa. En pediatría, las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica.
Con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual, especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar el tema de diarrea en pediatría. Quiero antes que nada mencionar que no tengo ningún conflicto de interés con el tema que voy a desarrollar. La diarrea en pediatría continúa siendo una de las principales causas de morbimortalidad en niños pequeños y es por eso un gran problema de salud pública, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, por lo que creo que es importante repasar algunos de los conceptos básicos en el manejo de la diarrea en pediatría. En esta clase voy a hablar un poco de las definiciones porque considero que es importante que todos manejemos los mismos términos, un poco sobre la epidemiología de la diarrea, los agentes etiológicos y el mayor énfasis de esta clase va a estar relacionado al tratamiento y hablaremos un poco de prevención. Todos sabemos que la diarrea es realmente el cambio en la frecuencia y en la consistencia de la diarrea, de las deposiciones de un niño. Sin embargo, debemos recordar que es importante definir a las diarreas por las características. De manera operativa, cuando estamos haciendo un estudio o siguiendo un paciente, podemos mencionar que la diarrea es cuando un niño tiene más de 3 deposiciones líquidas o semilíquidas en 24 horas, o cuando tiene una deposición líquida y semilíquida con sangre. Sin embargo, es importantísimo mencionar que la diarrea realmente es el cambio en la frecuencia y en la consistencia del patrón normal de un niño. Esta es una imagen que nosotros hicimos para un estudio, pero solamente es para mostrar cuáles son las características de unas deposiciones. Por un lado podemos tener deposiciones duras, podemos tener deposiciones formadas que van a variar según la edad. Un poco a la derecha, en la parte superior, vemos las pastosas. Y cuando tenemos un niño con diarrea realmente nos estamos refiriendo a estas dos que están en la parte inferior, que son las líquidas o semilíquidas, que como vemos tenemos mayor cantidad de líquido en el contenido. Y lo importante de esta gráfica es mencionar que cuando nosotros queremos tomar una muestra en un paciente que tiene diarrea, podemos, como ver en esta gráfica, voltear el pañal, porque eso nos ayuda a colectar una muestra. Los pañales que hoy en día usan nuestros niños sabemos que son sumamente absorbentes y por lo tanto nos es bien difícil poder colectar la muestra. En cuanto a los tipos de diarrea, y esto es bien importante, clásicamente siempre nos hemos referido a la diarrea como aquella aguda y la persistente. Sin embargo, hoy en día es importante mencionar
que mayormente nos referimos a la diarrea aguda, aquella que es autolimitada, que es de corta duración, generalmente no dura más de 7 días. Y un término que se ha acuñado en los últimos 5 años, podríamos decir, es el término de la diarrea prolongada. Y es aquella diarrea que dura más de 7 días. Y la razón de hacer esta categorización es porque estos pacientes ya se ha demostrado que de tener diarreas prolongadas puede esto repercutir a lo largo del tiempo en el crecimiento y desarrollo de los niños, y por lo tanto es un grupo de pacientes en el cual que tenemos que poner más énfasis para tratar de encontrar quizás una etiología y ayudarle a un mejor diagnóstico. Por otro lado, las diarreas persistentes son aquellas que duran más de 14 días y las crónicas es un término que usamos para referirnos a aquellas diarreas que tienen más de un mes o que son de tipo ondulante. Y esto es importante mencionar porque si bien la gran mayoría de las diarreas en pediatría son de causa infecciosa, en las diarreas crónicas tenemos que recordar que están las diarreas de causa no infecciosa, que pueden ser problemas de mala absorción, colitis ulcerativa, un linfoma intestinal, una enfermedad de Crohn, etc. Por otro lado, en cuanto a las características mismas de las deposiciones, las diarreas pueden ser acuosas cuando simplemente hay un aumento de líquido, y también recordemos que son disentéricas cuando hay sangre. Y usualmente las disentéricas, además de la presencia de sangre, tenemos pacientes que tienen fiebre, dolor abdominal, pujo, tenesmo. Por otro lado, podemos también clasificar a las diarreas desde el punto de vista inflamatorio. Las diarreas inflamatorias son aquellas que tienen bastante leucocitos en heces, y por bastante nos estamos refiriendo a una reacción inflamatoria bastante positiva, por encima de 50 a 100 leucocitos por campo. Y la utilidad de esto es que las reacciones o las deposiciones inflamatorias usualmente correlacionan con patógenos invasivos, tipo Shigella, tipo Campylobacter, que nos van a hacer que haya una alta migración de polimorfos nucleares. Entonces, desde el punto de vista práctico, cuando tenemos a un paciente que tiene diarrea acuosa con fiebre, es muy útil poder hacer leucocitos en heces para saber si estamos frente a un paciente invasivo. En pediatría también es importante clasificar las diarreas según el mecanismo, y en este caso tenemos las diarreas osmóticas y las diarreas secretorias. De estas dos, la más importante y que vemos comúnmente en pediatría es la diarrea osmótica, sobre todo porque la diarrea más frecuente en la población pediátrica es la producida por rotavirus. Y como ustedes saben, el rotavirus altera el ápice de las vellosidades intestinales donde está la lactasa, y la dieta de un niño pequeño es básicamente por leche. Al no tener la lactasa hace que la leche, el contenido de la comida, se quede dentro del lumen intestinal, y esto hace que se jale bastante líquido hacia el intestino. Por lo tanto, es una diarrea osmótica, muy importante en pediatría. Por otro lado, repasemos un poco, luego de haber revisado la clasificación de los diferentes tipos de diarrea, revisemos un poco la epidemiología. Y creo que todos los pediatras y médicos saben que la diarrea, aún en estos días, sigue siendo la tercera causa de muerte en niños pequeños. Las primeras son los problemas neonatales, las neumonías, pero ahí en tercer lugar están las diarreas como causa de muerte. Y por supuesto que también es enfermedad importante dentro de la frecuencia o la carga de enfermedad en todos los niños. Pero no solamente la diarrea es importante por la morbimortalidad, sino que la diarrea tiene consecuencias importantísimas en el crecimiento del niño a largo plazo. Niños que tienen episodios prolongados de diarrea o niños que tienen múltiples episodios de diarrea, sabemos que esto a la larga va a tener una repercusión no solamente en el crecimiento, sino también en el desarrollo de este niño. Por eso que es importante hacer un diagnóstico temprano y, por supuesto, el mejor tratamiento posible. Este es un estudio que ha sido publicado el año pasado en el Lancet, en el 2015, que más o menos estima la cantidad de muertes que mueren anualmente en el mundo en menores de 5 años. Y como ustedes saben, actualmente se da alrededor de 6 millones de niños menores de 5 años que mueren. Como ustedes pueden ver, dentro de las principales causas están los problemas neonatales, seguido de la neumonía y en tercer lugar de la diarrea, que representa alrededor del 9% de todas las muertes. Es decir, estamos hablando de un problema bastante importante. Si vemos la mortalidad, sin embargo, la mayoría de estas muertes por diarrea ocurren en África y en el sudeste de Asia, y felizmente que en nuestro continente tenemos la menor proporción de las muertes por diarrea. Por otro lado, también es importante mencionar que cuando vemos carga de enfermedad por diarrea tenemos que referirnos a la incidencia, lo cual es el número de episodios de diarrea por niño por año.
Y como todos nosotros sabemos, esta incidencia aumenta alrededor de los 6 meses hasta los 2 años, que es el pico donde hay más diarrea en los niños, principalmente porque dejan de estar con la lactancia materna exclusiva y empiezan a comer alimentos que pueden estar contaminados y les da riesgo de desarrollar diarrea. En cuanto a los agentes etiológicos, como todos nosotros sabemos, son múltiples. Tenemos desde los virus, las bacterias y los parásitos que nos pueden producir diarrea. Vamos a hablar un poco del rotavirus y del calicivirus, que son los más frecuentes e importantes en la población pediátrica, pero recordemos que dentro de las bacterias tenemos un gran número: la Shigella, la Salmonella, las Campylobacter. Voy a referirme un poco a las E. coli diarrogénicas. Y en cuanto a los parásitos, es importante recordar que la Yardia es un parásito bastante frecuente asociado a diarrea acuosa, a diarrea prolongada, a diarrea ondulante, que puede ir además acompañada con malabsorción intestinal, y que es un problema bien importante en población pediátrica. Sin embargo, también las coccidias, que son los parásitos chiquitos, Cryptosporidium, Microsporidium, Cyclospora, también pueden producir diarrea y no necesariamente en pacientes inmunosuprimidos. Estos patógenos pueden producir diarrea en niños sanos. Y por lo tanto es importante recordarnos de estos patógenos para pedir al laboratorio que nos busque estas coccidias, que como nosotros sabemos tiene que hacerse a través de tinciones especiales. Por otro lado, en el caso de disentería, que es esta deposición con sangre, con moco, que puede estar acompañada de pujo, de tenesmo, muchas veces, como muestra la imagen, de pequeñas cantidades que son múltiples veces en el día, recordemos que los principales patógenos es Shigella, Salmonella, Campylobacter. Eso creo que son los 3 más importantes en nuestro medio. Yersinia casi no tenemos, y la otra a la que me voy a referir también más adelante es la E. coli productora de Shigatoxina, o también llamada E. coli enterohemorrágica. Por supuesto que en niños también Clostridium difficile puede ser una causa de diarrea con sangre, y dentro de los parásitos recordar a la entamoeba histolítica y al Balantidium coli. Sin embargo, pese a que podemos tener un muy buen laboratorio, no siempre vamos a encontrar esta etiología. Como vemos en esta gráfica, hasta 1/4 de los episodios de diarrea en niños pequeños no llegamos a encontrar una etiología. Y esto, la etiología va a variar un poquito si estamos haciendo estudios a nivel poblacional, en diarreas que son más leves, o a nivel hospitalario en diarreas que son más severas. Este es un estudio que ha salido publicado hace poco, es hecho por el doctor Lanata para una revisión de la OMS. Y lo interesante de este estudio es que es una revisión sistemática de más de 280 estudios a nivel mundial de pacientes hospitalizados. Y en este estudio lo que se mostró que los virus siguen llevando la delantera, siendo el rotavirus el agente etiológico más importante, con una frecuencia promedio alrededor del 38% de estos pacientes hospitalizados con diarrea. Norovirus, como ustedes pueden ver, también es importante, responsable del 14%, y dentro de las bacterias, miren ustedes, aparecen la EPEIC, que es por sus siglas en inglés, que es la E. coli enteropatogénica, la ETEC, que es la E. coli enterotoxigénica, y también está la Shigella y el Campylobacter. Y dentro de los parásitos hay que resaltar la presencia de Cryptosporidium y de Yardia. Pero recordemos que estos datos son de estudios en pacientes hospitalizados, que es un proxy de los casos severos, porque quienes se hospitalizan, los niños que tienen o una complicación, o tienen diarrea con sangre, o tienen una diarrea muy prolongada, o mucha deshidratación, que es la causa principal de la hospitalización. Quiero hacer mención a este estudio, disculpen que los datos están en inglés, pero los voy a ir leyendo. Este fue un estudio muy grande que fue financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, es el estudio GEMS, que buscó determinar la principal etiología de diarrea en diarreas moderadas y severas en varios países del África y del Asia. Se enrolaron alrededor de 10.000 niños con esta diarrea moderada y severa, y además se tomaron muestra como a 13.000 niños controles. Y lo que encontró este estudio fue bastante interesante. Es que separaron las etiologías de las diarreas en un grupo etario. Ahí les he puesto la gráfica para que puedan ver cuáles son los patógenos que más sobresalen en cada grupo etario, pero al costado está una tablita que resalta los 3 patógenos más importantes en cada grupo etario. Y esto es importante recordar porque sabemos que en pediatría hay una distribución peculiar de los patógenos dependiendo de la edad. En menores de 1 año, a la cabeza y lejos, el patógeno más importante es rotavirus.
seguido de Cryptosporidium y de ETEC, la E. coli enterotoxigénica. Para los niños en el segundo año de vida, es decir, entre los 12 y los 24 meses, sigue siendo rotavirus importante, pero ya empieza a aparecer Shigella, miren ustedes, y también Cryptosporidium. Desde los 2 años hasta los 5 años de edad está Shigella, rotavirus y Campylobacter. En cuanto a los métodos diagnósticos, como ustedes saben, nosotros siempre como infectólogos queremos tratar de encontrar cuál es el patógeno causante. Sin embargo, en los niños no siempre tenemos que determinar cuál es el patógeno. Y es más, no siempre, la mayoría de las veces, no tenemos los métodos diagnósticos adecuados a nuestro alcance. Sin embargo, recordemos que hoy en día para hacer un diagnóstico microbiológico no solamente podemos contar con los cultivos, con los famosos coprocultivos. Hoy en día también tenemos exámenes microscópicos o las tinciones. Acá hay que resaltar la importancia, como ya lo mencioné antes, de los leucocitos fecales. Eso puede ser una técnica muy sencilla, pero que nos puede dar mucha información si estamos frente a un patógeno invasivo. Con tinciones también podemos ver si hay Campylobacter, y eso es de gran utilidad porque normalmente los laboratorios clínicos no buscan Campylobacter, porque la verdad es que se necesita de medios especiales, de incubadoras a temperaturas especiales, y por lo tanto hay un subregistro del Campylobacter. Por lo tanto, se podría hacer una tinción y ver si estamos frente a una imagen como en coma, que puede ser sugerente de Campy. Por otro lado, también en diarrea hoy tenemos el acceso a muchos métodos inmunológicos, sea la detección de antígenos, que los vamos a hacer en las heces, o detección de anticuerpos. Pero principalmente en diarrea lo que vamos a buscar antígenos. Y para esto podemos usar un látex sencillo, que por ejemplo hay para rotavirus. Podemos hacer un ELISA, que por ejemplo está estandarizado para buscar la E. coli productora de Shiga toxina. Hay ELISA para Campylobacter. Y también, por ejemplo, dentro de los métodos inmunológicos hay las inmunocromatografías, que son estas tiritas muy sencillas, que como la tirita del embarazo, para así entenderlo, que mezclándolo con un poco de la muestra de heces que se diluye en un tubito con un medio líquido, podemos tener la presencia de bandas. Por ejemplo, hay una inmunocromatografía muy útil para rotavirus, para adenovirus, para astrovirus, que rápidamente nos pueden llegar al diagnóstico. Y como todos ustedes saben, hoy en día también tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico por métodos moleculares. Hoy en día se puede hacer PCR para todo tipo de patógenos, incluyendo los que nos dan diarrea. Esto solo para mencionar que si ustedes quieren revisar esto con más detalle, les invito a revisar el libro de infectología pediátrica del Feigin, donde claramente está descrito los diferentes métodos de laboratorio si queremos buscar virus, bacterias, parásitos, pero en resumen podemos hacer uso de coprocultivos, de tinciones especiales, de métodos inmunológicos o de PCR. Pero esto por supuesto está en el lado más académico porque no lo vamos a usar día a día en el manejo de nuestros pacientes. Pasando a hablar de los patógenos, que es lo que más nos interesa, el patógeno que sí o sí todo pediatra o médico que trabaja con pediatras tiene que saber es el rotavirus. En esta gráfica ustedes van a ver unos puntitos ahí en el mapamundi y cada puntito son 1000 niños que mueren anualmente a causa del rotavirus. Es la causa más frecuente de diarrea en niños pequeños. Pero como ustedes pueden ver en el triángulo, las muertes solamente son la punta de este iceberg porque tenemos muchos más casos de pacientes que se llegan a hospitalizar, pacientes que se ven en consultorio y de pacientes con infecciones a nivel comunitario. Y al costado vamos a ver cuál es el curso o la característica clínica. Y recordemos que rotavirus tiene una triada diagnóstica que no hay que olvidar. En primer lugar es una diarrea acuosa deshidratante, en segundo lugar tenemos vómitos y en tercer lugar tenemos fiebre. Pero les he puesto con asteriscos ahí que no debemos olvidarnos de la estacionalidad. Y aquí quiero compartir con ustedes un estudio que nos hemos hecho en el cono norte de Lima como parte de un ensayo clínico donde todos los niños fueron evaluados diariamente para ver si tenían diarrea y todos los episodios de diarrea se estudiaron para prácticamente todos los patógenos. Como ustedes pueden ver en las líneas intercaladas en la parte superior, esa es la prevalencia de diarrea, pero en la línea negra es el porcentaje de los episodios de cada mes que son atribuidos a rotavirus. Y lo que quiere mostrar esta gráfica, que el rotavirus tiene una estacionalidad.
Esta es una infección viral que produce esta diarrea acuosa deshidratante, principalmente en los meses de invierno. Como ustedes ven ahí, es mayo, junio, julio. Mayo, junio, julio, y el piquito que va disminuyendo después, posteriormente, porque en nuestro país ya tuvimos la introducción de la vacuna de rotavirus y hay una menor prevalencia de estas infecciones, no solamente de las severas, sino a nivel comunitario. Entonces tenemos que recordar que la diarrea por rotavirus es estacional. Si nosotros queremos pedir una prueba, un ELISA, un látex, una inmunocromatografía para rotavirus, para evitar usar antibióticos, no perdamos el tiempo y no perdamos nuestra plata y la de nuestros pacientes pidiendo una prueba en el verano, por ejemplo, ¿no? Porque este es un virus del invierno. El otro patógeno importante, o antes de pasar al siguiente patógeno, recordemos que hoy en día tenemos las vacunas contra rotavirus. Actualmente, a nivel comercial y dentro del Ministerio de Salud, bueno, tenemos estas vacunas. Una de ellas es el Rotarix, que es el nombre comercial de la vacuna que es de un serotipo, y la otra que es el Rotatex, que es de la pentavalente. Estas vacunas, como ustedes saben, se administran por vía oral, por eso la foto de la cucharita, y se administran a los 2 y 4 meses, y en el caso de la Rotatex, 2, 4 y 6 meses. Pero recordemos también que esta es una de las pocas vacunas que pasado el tiempo de vacunación ya no debemos vacunar. La tercera o la segunda dosis como máximo se puede colocar a los 8 meses. ¿Y esto por qué? Porque podría tener efectos adversos. Es decir, un niño pasado los 8 meses y que no se vacunó para rotavirus, no debemos vacunar por el riesgo teórico de que podría haber, por ejemplo, la intususcepción. Pero estas son vacunas que funcionan muy bien y que tienen alta eficacia para disminuir la severidad, la mortalidad, las hospitalizaciones por diarrea. Sin embargo, también debemos recordar que no eliminan la posibilidad de que tengamos diarrea por rotavirus. Es decir, todavía podemos tener casos leves, a veces moderados de rotavirus, pero vamos a tener en un niño vacunado menos probabilidad de que esta diarrea sea severa o el niño se hospitalice. Muy bien, el otro patógeno al que me quería referir es al norovirus. Ahora que tenemos la vacuna con rotavirus, todas las investigaciones en el mundo se están yendo hacia el norovirus. Y el norovirus, lo que tenemos que recordar, que es bien parecido al rotavirus, es decir, produce diarrea acuosa, produce muchos vómitos y puede producir fiebre. Sin embargo, es una diarrea menos severa y con un tiempo de evolución más corto. Normalmente el norovirus dura de 2 a 3 días, nada más, a diferencia del rotavirus que mayormente va a ser de 5 a 7 días. Y esta gráfica, que no se ve muy bien, pero quiero que me crean, lo que muestra que no hay una estacionalidad de norovirus en Lima. Este es el mismo estudio, a todos los niños les buscamos norovirus, era responsable de un alto porcentaje de todas nuestras diarreas, alrededor del 40%, pero el virus está distribuido todos los meses del año, es decir, podemos tener en invierno, en verano. En cuanto a la Shigella, ya pasando a los agentes bacterianos, Shigella es uno de los más importantes. Y es importante reconocer las características clínicas de la diarrea por Shigella y en cuándo sospechar, porque si un niño tiene con diarrea por Shigella, este sí debería recibir antibióticos, porque vamos a disminuir el riesgo de complicaciones, vamos a disminuir la posibilidad de que tenga una diarrea más prolongada y por otro lado de que siga excretando la Shigella y el riesgo de que se contagien otros miembros de la familia. Como recordemos, Shigella tiene 4 especies, la más importante en nuestro medio es la la especie producida por Shigella flexneri. Un aspecto importante de considerar en Shigella es que no siempre los cultivos salen positivos. Shigella es un patógeno muy lábil, si no se lleva de inmediato la muestra al laboratorio, la Shigella se muere. Y solamente en un 40 al 60% de las veces que tenemos una infección por Shigella, llegamos a tener un coprocultivo positivo. Por lo tanto, el tener un cultivo negativo no nos descarta que la diarrea por este niño sea por Shigella. Este es un estudio que se hizo en la selva del Perú, acá en Iquitos, Margaret Kosek, que hizo un estudio muy grande para estudiar los patrones de resistencia de infección por Shigella. En más de 400 muestras, ella encontró que los antibióticos clásicos que hemos estado acostumbrados a usar, como el trimetoprim sulfa, el cloranfenicol, la eritromicina, son altamente resistentes. Por lo tanto, no deberíamos usar estos antibióticos para el manejo empírico de una infección en la que estamos sospechando una Shigella.
Nosotros hicimos un estudio similar con más o menos alrededor de 80 muestras acá del cono norte de Lima, y como pueden ver ahí, en la resistencia a ampicilina está alrededor del 67%, resistencia al trimetoprim sulfa 86%, a la tetraciclina 74%, al cloranfenicol 67%. La resistencia a citromicina, felizmente que es baja, 7%, y nosotros no hemos observado resistencia a la furazolidona ni a las quinolonas, lo cual es buena noticia. Por otro lado, salmonela es un patógeno que nos da muchas complicaciones cuando lo tenemos. En las diarreas usuales en los niños no aislamos mucha salmonela. Creo que en los últimos años se está empezando a ver un incremento de los casos de salmonela. Recordemos que son 2 especies la de salmonela, pero más de 2000 serotipos. Recordemos también que la salmonela tenemos 2 cursos clínicos importantes. La salmonela tifi, que es la que nos va a dar esta infección sistémica con fiebre, con hepatoesplenomegalia, y las salmonelas no tifi, que es un grupo de patógenos que nos van a dar diarrea, pero que también nos pueden dar infección sistémica. Los pacientes pueden hacer bacteremia, pueden ser osteomielitis, meningitis, etc. Y por esa razón es que tenemos que tener bien claro los criterios en los cuales debemos tratar una salmonela, una diarrea. En la mayoría de los casos no está indicado dar tratamiento, excepto que sea un niño pequeño, y la mayoría de la literatura establece en niños menores de 3 o de 6 meses, un paciente desnutrido, un paciente con algún tipo de inmunodeficiencia. En esos casos sí está indicado dar tratamiento para la gastroenteritis por salmonela. Otro patógeno importante es el Campylobacter. Como ustedes saben, las 2 especies más frecuentes son Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. Recuerden que el Campylobacter nos puede dar una diarrea acuosa, pero también nos puede dar una diarrea disentérica, y también nos puede dar complicaciones a largo plazo como el Guillain-Barré, el Miele-Fischer, artritis reactiva, etc. Sin embargo, en nuestro medio lo que tenemos que recordar que el Campylobacter es el principal patógeno que está asociado a diarrea con sangre en menores de 1 año. En menores de 1 año rara vez vamos a encontrar Shigella, pero sí vamos a encontrar Campylobacter. Y el tema con Campylobacter hoy en día también es la resistencia antibiótica. Como ustedes saben, el Campylobacter debemos tratar idealmente con macrólidos, eritromicina o acitromicina. Pero les muestro esta data porque los niveles de resistencia que estamos viendo, por ejemplo, a las quinolonas como la ciprofloxacina, miren ustedes, está alrededor del 80%. 80% de nuestras cepas son resistentes a cipro. Entonces, cuando estamos haciendo un manejo empírico en el cual todavía no nos ha llegado el resultado, o a veces no tenemos el acceso de tener coprocultivos, sería un error dar ciprofloxacina en una infección por Campylobacter. Y la resistencia a citromicina, como ustedes pueden ver, ya está empezando a surgir alrededor del 15%. Y este es un estudio más grande que lo hicieron en el NAMRU de acá de Lima, con más de 4000 cepas, un estudio grande de Cusco, Iquitos y Lima, que más o menos muestra las mismas tendencias que les mostré en el slide anterior de los datos de Lima. Resistencia a cipro alrededor del 70% y la resistencia a citromicina que se está empezando a observar. Con respecto a Vibrio, no podemos olvidar que este es un patógeno que no lo tenemos en el Perú desde el año 1991, que fue el último brote que tuvimos. No tenemos Vibrio cólera, pero tenemos que recordar que esta es una diarrea muy severa, está acompañado de fiebre, de vómitos, pero lo característico es una diarrea acuosa como agua de arroz, y que el niño tiene que recibir inmediatamente atención médica para la hidratación, porque si no el niño se muere por deshidratación. Lo más cercano que hemos tenido es en Haití, como ustedes saben, hace unos cuantos años, un brote grandazo con un montón de casos, más de 4000 muertes en los primeros 6 meses, y era pues una condición muy lamentable. Como ustedes pueden ver, estos niños requieren de hidratación. No voy a hablar con mucho detalle de las E. coli diarrogénicas, solamente hacerles recordar que las E. coli, aparte de estar en el intestino, pueden también producir infecciones sistémicas, sobre todo la infección urinaria, bacteremia, pero hay un grupo de E. colis que reciben algunos genes de virulencia, ya sean por plásmidos, por transposones, etcétera, que van a hacer que produzcan diarrea. Y este grupo de bacterias se les conoce como las E. coli diarrogénicas. Son muchas, son 6 que tienen siglas y factores de virulencia importante, pero lamentablemente hoy en día solamente esto está en el campo de la investigación, porque el diagnóstico no es sencillo, se requieren de métodos moleculares. Quizás la única que tenemos que recordar es esta, la STEC, la E. coli productora de shigatoxina, que tiene la capacidad de producir esta toxina que puede invadir y que nos puede producir el síndrome urémico hemolítico.
Ese es bien importante porque puede producir diarrea acuosa, puede producir diarrea con sangre y en un 5 al 10% de los pacientes nos puede producir el síndrome urémico hemolítico. Muy bien, ¿cuál es la frecuencia de estos patógenos? Cuando se buscan es alrededor del 30%. Este es otro estudio en el que se les quiero mostrar la frecuencia de estos patógenos en niños menores de 2 años en el cono norte de Lima. Lo que quiero a continuación es hablar de lo más importante en estos últimos 10 minutos y aparte de saber cuál es la epidemiología, cuáles son los principales patógenos y cómo más o menos se distribuyen según la edad, lo más importante en un niño que tiene diarrea es en primer lugar determinar el grado de deshidratación. Y para esto recordemos que son 3 signos claves que nosotros tenemos que buscar. Si es que el niño bebe con avidez, es decir, con mucha ansiedad, cómo está el sensorio, si está irritable o por otro lado está estuporoso, comatoso, y tenemos que buscar el pliegue, el signo del pliegue, si es que está lento o muy lento. Pero adicionalmente a esto tenemos que ver estar cómo los ojos, cómo están las mucosas, si llora sin lágrimas. Y por supuesto que hay otras preguntas que siempre nos tenemos que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que orinó? ¿Cómo está la tolerancia oral? Si es que puede tomar líquidos, cómo están los vómitos, cómo están los ruidos hidroaéreos. Y con esta evaluación, como ustedes saben, hoy en día acá y en la China seguimos las recomendaciones de la OMS de evaluar a los pacientes para ver si no tienen deshidratación, que vamos con el plan A, si tienen una deshidratación moderada, que vamos con el plan B, o si tienen una deshidratación severa y vamos con el plan C. Lo que está en negrito es lo que manda. Entonces, para una deshidratación moderada, en la condición general el niño tiene que estar irritable, lloroso y por otro lado bebe ávidamente. En cambio, cuando un niño tiene una deshidratación severa va a estar letárgico o inconsciente y ya no puede beber, ¿no? Y por otro lado tenemos que ver también cómo está el pliegue. Para el plan A, como ustedes saben, esto es para evitar que el niño haga evitar que se deshidrate, y el plan A básicamente es para enseñar a la mamá que tiene que usar suero. Hoy en día hay estudios que han demostrado que si la diarrea no es muy severa, la mamá puede incrementar cualquier tipo de líquido, lo que el niño esté tomando, simplemente evitar que se deshidrate. Pero si el niño tiene más de 5 a 6 deposiciones al día, es recomendable dar las sales de hidratación oral, porque además del líquido, lo que hace las sales es darle azúcar y darle también los electrolitos. Para el plan B es también a libre demanda los sueros, más o menos en un periodo de 4 a 6 horas, pero tenemos que evaluar para ver si el niño no se deshidrata. Para mayor información, yo les invito a que ustedes revisen este manual de la OMS, que es tratamiento de diarrea, es de libre acceso, ustedes lo pueden bajar de la web, solamente ponen tratamiento de diarrea OPS y es de libre acceso y tienen todos los pasos a seguir para el manejo de diarrea. Esta gráfica les he puesto para recordarles que hoy en día ya no estamos usando las sales de hidratación de osmolaridad normal. Hoy en día en todo el mundo usamos las sales hipoosmolares, que tienen menor cantidad de sodio. Antes se tenía 90, ahora son 75 miligramos por mililitro. Y lo otro importante de este manual es recordarles que ha cambiado el plan C. El plan C que todos nosotros hemos aprendido eran 100 cc por kilo en 3 horas. La primera hora 50 cc, la segunda 25 y 25. Y esto es endovenoso, que puede ser con un lactato de Ringer o una solución polielectrolítica. Lo que este nuevo plan menciona es que debemos clasificar a los pacientes según la edad. Y en los lactantes, en los menores de 12 meses, vamos un poquito más lentos, somos más cautos. En la primera hora solamente administramos 30 cc por kilo. Y luego, en las siguientes 5 horas, completamos los 70 cc por kilo, ¿no? En total tiene que recibir 100 cc o mililitros por kilo en estas horas de evaluación. Entonces, este nuevo plan es un poquito más cauto para no ser tan agresivos y evitar que el paciente se nos sobrehidrate muchas veces y tengamos problemas cardíacos. Muy bien, además también recordarles que tanto la OMS como la UNICEF recomiendan continuar con la alimentación normal de un niño. Es un problema acá, sobre todo en nuestro medio, que cuando tenemos un niño con diarrea lo ponemos en una dieta estricta. No solamente le quitamos los carbohidratos, las proteínas, les quitamos todo y esto hace que la diarrea se agrave. La OMS recomienda que el niño debe recibir su dieta normal. Si está lactando, debe seguir lactando. Si está comiendo, debe seguir comiendo. No ponerlos en dieta, es más, agregarle una comida adicional, pequeña cantidad o durante 2 semanas. Y lo otro que también está establecido es el uso de zinc.
debemos administrar zinc y esto ayuda para evitar que tengamos episodios a repetición y que los episodios sean más prolongados. El uso de antibióticos, como ustedes saben, en general, nuestro dogma en pediatría es que no debemos usar antibióticos en todas las diarreas. ¿Por qué? Por el simple hecho que la mayoría de diarreas en la población pediátrica son virales, son por rotavirus o por norovirus, y los antibióticos no van a funcionar frente a una diarrea viral. ¿En qué caso podemos usar antibiótico? Si tenemos una disentería, es decir, si hay diarrea con sangre, ahí sí está indicado porque queremos matar la posibilidad de que esté una Shigella, un Campylobacter. ¿Qué antibióticos usar? Hay muchos, realmente las opciones que tenemos son varias, pero quizás recordar que ciprofloxacina y cefalosporinas están indicados, por ejemplo, para las diarreas que son severas, en las cuales estamos pensando una Shigella. Campylobacter, ya habíamos mencionado que tenemos que usar los macrólidos. Y además los niños pequeños tienen que recibir un tratamiento sistémico, porque recuerden que el niño pequeño, me refiero a aquel lactante menor de 3 meses, puede además hacer bacteremia por los gérmenes que están en el intestino, o sea, una bacteremia por E. coli a consecuencia de un daño de la mucosa por estos patógenos. En esta gráfica les presento las dosis y siempre hay que seguir revisando las dosis. En general, ampicilina y el trimetoprim sulfametoxazol o cotrimoxazol no deberíamos usar a no ser que nos salga el resultado del cultivo que es sensible. Entonces, ¿qué alternativas? El ácido anhidrícico, la ceftriaxona para un paciente que necesita un endovenoso, el cefixime, que es una buena alternativa de una cefalosporina bioral, la ciprofloxacina y la citromicina. Sin embargo, nosotros en el día a día usamos mucho furazolidona y realmente la furazolidona es un muy buen antibiótico, es un derivado de las nitrofurantoínas que no se absorben y por lo tanto no van a generar resistencia antibiótica, que se quedan dentro del lumen intestinal y funcionan muy bien para casos de Shigella leves y moderados. Para casos de una Shigella, en el caso que sean severos, recuerden que la recomendación de la OMS como primera droga es la ciprofloxacina y como alternativas ven ustedes la pivecilina, que no tenemos acá, ceftriaxona y acitromicina. Sin embargo, ahí les he señalado una llamada de atención. Uno, en primer lugar, no en todos vamos a usar cipro, porque rápidamente vamos a empezar a ver resistencia. Y si a la mamá le damos cipro para cualquier diarrea, la mamá después va a ir a la farmacia a comprar ciprofloxacina. Entonces, si la diarrea no es severa, yo creo que nos puede ir bien con una furazolidona. Por otro lado, hoy en día estamos usando un montón la citromicina para infecciones respiratorias, para infecciones gastrointestinales, etc. Y recordemos que la citromicina rápidamente puede generar resistencia. Entonces, yo reservaría la citromicina para los casos en los que realmente estamos sospechando un Campylobacter, es decir, una diarrea con sangre en el niño menor de 1 año. Y finalmente, en prevención, no olvidar que la lactancia materna es la intervención más costo efectiva. Cuesta 0 soles y vamos a tener un gran impacto en disminuir no solamente la severidad de los cuadros de diarrea, sino también la frecuencia de los cuadros de diarrea. Siempre debemos estimular la lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses y continuar con la lactancia hasta los 2 años. Por supuesto, el adecuado inicio de las ablactancias, que como todos nosotros sabemos deben ser a los 6 meses. La higiene de las manos es importante enfatizar, pero también seamos conscientes que en muchas partes de nuestro país no hay agua. Entonces, el mensaje para las mamás es que ella se tiene que lavar las manos cuando va al baño, porque en sus manos puede transmitir los patógenos, cuando cambie el pañal a su hijo y antes de que prepare los alimentos o dé de comer. Esos son los tiempos críticos en los que una mamá debe lavarse las manos. Por supuesto, el consumo de agua limpia, el tener baños o letrinas, la adecuada eliminación de los pañales y muy importante, estar al día en las vacunas. Hoy en día en nuestro calendario de inmunizaciones, como he mencionado, tenemos la vacuna de rotavirus. Todos los niños deben recibir la vacuna de rotavirus. Es una vacuna vía oral, recibimos a los 2 y a los 4 meses y todos la deben recibir. Sin embargo, quiero también mencionar que los niños no pueden dejar de vacunarse contra el sarampión. No porque el sarampión produzca diarrea, sino que el sarampión produce una gran inmunosupresión y si un niño hace diarrea, esta puede ser mortal. Así que tenemos que cumplir con estas medidas de prevención. Bueno, con esto termino la clase del día de hoy. Espero que haya sido provechosa, que nos manden muchas preguntas por la chat y después de esta intervención vamos a ir a un corte y volvemos con los comentarios. Muchas gracias.
En pediatría, las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica, con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual, especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Bien, amigos, acabamos de escuchar la conferencia de la doctora Teresa Ochoa, muy interesante en relación a diarrea en pediatría. Estamos a la espera de vuestra participación a través del chat. Los profesores están listos. En este momento vamos a presentar también al doctor Francisco Campos. Él es infectólogo pediatra del Hospital San Bartolomé. Además es docente de pediatría en varias universidades. Él nos va a apoyar hoy día como panelista en la conferencia que acabamos de escuchar. Doctor Francisco Campos, bienvenido y escuchamos sus comentarios. Muy buenas tardes. Es importante actualizarse en diferentes temas y yo con mucho agrado he escuchado la presentación y yo siempre he utilizado el punto de corte para llamar una reacción inflamatoria positiva a 30 leucocitos por campo y me gustaría escuchar de la doctora Ochoa, ¿es 30 o 50 leucocitos por campo? Entonces, realmente los leucocitos, como mencioné, nos ayudan a saber si es una reacción, es un patógeno invasivo. Es decir, estamos pensando básicamente, para resumir, la presencia de Shigella y la presencia de Campylobacter. Hay estudios que han hecho con más de 2.000 muestras en las cuales han buscado todos los patógenos y a todos le han hecho reacción inflamatoria. Y se ha visto que el que tiene mayor valor predictivo para estar en un patógeno invasivo es el corte de 50 a 100. O sea, mientras más positivo es, hay mayor chance de que sea un patógeno invasivo. ¿Y esto por qué? Porque tenemos poner algunos virus que nos dan una baja respuesta inflamatoria, podemos tener la ETEC, por ejemplo, la E. coli productora de toxina, que es por toxinas, ¿no? Que van a producirnos diarrea y que pueden producir una leve respuesta inflamatoria. Ahora, habiendo dicho eso, es importante mencionar que a veces podemos tener reacciones inflamatorias que no son tan marcadas y el cultivo nos termina saliendo una Shigella, ¿no? Pero desde el punto de vista de recomendación en general para salud pública, deberíamos usar el punto de corte de 50 para arriba. ¿Sí? Y en ese sentido,
el módulo en el que estamos, que es acerca del uso racional de antibióticos, uno lo que está tratando de hacer es identificar aquellas situaciones en las que nuestro paciente se va a beneficiar del uso de los antibióticos. Y en ese sentido, el tema de las E. coli, ¿no? Yo me preguntaba por qué produce una toxina, una shigatoxina, porque es una toxina producida por la shigella. No sé si la doctora Ochoa nos podría hablar sobre eso y después también mencionarnos si existe algún riesgo con el uso de antibióticos en el caso de las E. coli, o uno también puede tratarla sin ningún problema. Gracias por la pregunta, porque por la premura del tiempo no hablé mucho sobre las E. coli diarrogénicas. Y este es un grupo de patógenos muy interesantes y que, como mostré rápidamente, representan aproximadamente el 30% de todos los casos de diarrea. Y no solamente de los estudios que hemos hecho acá en Perú, sino a nivel mundial. Entonces, de todas estas E. coli, básicamente son, como dije, parte de la flora normal, y lo que hace es tener algún gel de virulencia que hace que tenga diarrea acuosa, que tenga diarrea con sangre, que sea diarrea persistente, etc. De todas esas, la más importante es la E. coli, que se le conoce como E. coli productora de shigatoxina o también como enterohemorrágica. Entonces me preguntabas por qué tiene ese nombre, porque cuando se descubrió la toxina, la shigatoxina, justamente se encontró en pacientes que tenían diarrea por shigella, y eso es correcto, pero debemos recordar que la única especie de shigella que produce esta toxina es la Shigella dysenteriae tipo 1. Y es la única. La Flexneri, la Zoyne, la Boydii no producen esa toxina. Y la Shigella dysenteriae tipo 1 representa menos del 5% de los casos de diarrea en nuestro país y en muchas partes del mundo, excepto, por ejemplo, en brotes que se dan en la India, en otros países de Asia y de África, pero que son bien raros. Entonces, en nuestro país, cuando tenemos un paciente con la presencia de esta shigatoxina, es básicamente por la E. coli productora de shigatoxina. Y la pregunta era si es que tenemos este tipo de diarrea, si hay un riesgo de usar antibióticos. Y eso es correcto. Se ha establecido por estudios en laboratorio, estudios in vitro y también de estudios o de colección de datos en pacientes, que si un niño que tiene esta E. coli productora de shigatoxina le damos un antibiótico, lo que ocurre, el antibiótico cuando todavía no mata a la bacteria, cuando está en concentraciones subinhibitorias, lo que hace es aumenta la producción del bacteriófago que porta la toxina. Entonces, al aumentar la cantidad de la toxina, esta toxina tiene la capacidad de invadir más al cuerpo y, como sabemos, es una toxina que destruye las células y que puede producir lisis celular. Entonces, una vez que esta toxina, cuando está en más cantidad, entra al organismo, nos puede producir anemia hemolítica intravascular. Esto lleva a que se dé plaquetopenia y este mismo proceso de destrucción se puede dar en el riñón y falla renal. Por lo tanto, esta triada diagnóstica de anemia hemolítica, plaquetopenia y falla renal es el síndrome urémico hemolítico. Sin embargo, tenemos que recordar que esto solamente se da de un 5 a 10% de los pacientes que se infectan por esta bacteria. Entonces, lo importante es, cuando sospechamos esta bacteria, no deberíamos dar antibióticos porque aumentamos el riesgo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sospechamos? Lo que uno debería hacer, por ejemplo, en Argentina, que es el país del mundo que tiene más presencia urémico hemolítico y la presencia de esta bacteria, toda deposición con sangre buscan la toxina. Toda deposición con sangre. Eso debería ser una medida de salud pública a nivel del país. Pero, sin embargo, algo que nosotros podemos usar que nos ayudaría un poco para discriminar cuáles son esos casos en los cuales deberíamos buscar la toxina es la ausencia de fiebre. La E. coli productora de esta toxina da diarrea con sangre, a veces puede ser acuosa, pero da diarrea con sangre, puede ser una colitis hemorrágica franca y usualmente en el 60-66% de las veces no hay fiebre. Entonces es algo clínico que nos puede ayudar a diferenciar, por ejemplo, de una shigella, que también puede haber una diarrea francamente con sangre, pero usualmente hay la presencia de sangre. Entonces ese dato clínico creo que nos ayudaría a buscar, confirmar la presencia de la toxina o por lo menos no dar antibióticos hasta que tengamos la certeza de que no estamos frente a este cuadro. El mensaje que yo me llevaría a casa es que si yo tengo un paciente con diarrea y no tiene fiebre, debería temblarme la mano para darle un antibiótico. Yo la verdad es que no debería utilizar un antibiótico si un paciente tiene diarrea y no tiene fiebre, porque eso podría provocar un daño mayor al niño, si es una E. coli,
que esta termine siendo un síndrome bronquiolitítico, lo cual sería terrible para nuestros pacientes. Entonces, si no tiene fiebre con diarrea, no usar antibióticos, salvo que ustedes puedan documentar que el paciente tiene un patógeno, ¿no?, en el coprocultivo. Y ahora... Doctora Ochoa, una interrogante. ¿Qué nos puede decir sobre furazolidona, que se usa ampliamente en la práctica? Sí, como mencioné, la furazolidona es muy buen antibiótico porque es una nitrofurantoína no absorbible. Funciona muy bien para patógenos invasivos como Shigella. Hay pocos datos de su uso contra Campylobacter, pero como mencioné, cuando tenemos que tratar una diarrea con sangre o invasiva, lo que estamos preocupados es en tratar Shigella. Hay estudios antiguos que los han hecho en ensayos clínicos que se han hecho en México, donde han comparado, por ejemplo, el uso de la furazolidona con el trimetoprim sulfa, con el cotrimoxazol, y la respuesta es adecuada. Sin embargo, por ejemplo, no hay estudios comparativos entre furazolidona y ciprofloxacina, ¿no? Entonces sí es importante recordar que si tenemos un niño muy pequeño, un niño que tiene factores de riesgo, sean esto desnutrición, inmunosupresión o tiene una diarrea complicada o severa, la droga de elección para tratar una Shigella sigue siendo la ciprofloxacina, ¿no? Porque es la droga que más rápido y mejor va a matar a la Shigella. Pero si tenemos una diarrea disentérica, febril, invasiva, sin mucha severidad, una buena alternativa es la furazolidona, solamente que tenemos que ser conscientes en revisar adecuadamente la dosis y tratarlo con la dosificación correcta durante un periodo de 5 a 7 días. Muchas gracias, doctora Ochoa. Amigos, continuamos esperando vuestra participación. Entendemos que hoy día, por el cambio de horario que se les avisó prácticamente en corto tiempo, probablemente eso es lo que ha disminuido la participación de ustedes, pero también esperamos su comprensión. Ahora vamos a escuchar los últimos comentarios sobre la conferencia antes de despedir el programa. Doctora Ochoa. Bueno, quizás no ha tenido mucha oportunidad de hablar de otras medicinas que usamos para la diarrea, ¿no? Recordemos que también en la población adulta hay mucho el uso de la loratadina, ¿no?, que es este antidiarreico. En pediatría no debemos usar estos antidiarreicos. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos la certeza de que esto no se trata de un cuadro infeccioso bacteriano, puede, loperamida, sí, gracias, no la loratadina, la loperamida, puede empeorar el cuadro, porque la infección sigue dentro del lumen intestinal, se evita que se den las secreciones, pero luego puede haber invasividad. Entonces, en población pediátrica no está indicado. Por mucho tiempo también hemos tenido el dogma de no usar los antieméticos, pero ahora hay ensayos clínicos y metaanálisis que han demostrado que es seguro usar el antiemético cuando ya tenemos demostrado el cuadro de diarrea, ¿no? Y hay estudios no solamente con el ondansetron, sino también con otros antieméticos, mostrando que es seguro cuando se tiene documentado que efectivamente los vómitos en este paciente son por una causa gastrointestinal y no por un problema neurológico, que todos sabemos tenemos que ser muy cuidadosos antes de usar un antiemético. Otro tema que no he tratado es la parte de los probióticos, por ejemplo. Sí hay muchos estudios que han demostrado su utilidad para el caso del manejo de las diarreas, sobre todo de tipo viral por rotavirus. Sin embargo, el beneficio, el costo-beneficio no es mucho, porque obviamente es un tratamiento que es costoso, pero que acorta el tiempo de la enfermedad en no más de un día y algo más. Doctor Campos, últimos comentarios. Yo quisiera agradecerle a la doctora Ochoa por actualizarnos en el tema, que es de una enfermedad muy prevalente en la infancia y de la cual nosotros todos tenemos que saber cómo tratar. Solamente agregar que el plan A, que es el suero oral, la pregunta que uno se hace es qué cantidad le doy, y lo que se recomienda es darle 10 mililitros por kilo como plan A. Entonces, si pesa 9 kilos, son 90 mililitros, uno tiene que saber que el volumen de un vasito descartable, por ejemplo, es 120, serán 3/4 del vasito. Si tiene para medir en onzas, son 3 onzas, o si tiene para medir en mililitros, uno le dice exactamente que le dé los 90 mililitros, o sea, 10 mililitros por cada kilo de peso por cada diarrea que tiene, para reponer las pérdidas y evitar la deshidratación, y hacer énfasis a las mamás que ese es el manejo,
que el manejo de las diarreas, además de seguirlos alimentando, es evitar la deshidratación. Muchas gracias, doctor Campos, muchas gracias, doctora Ochoa. Bien, amigos, les recordamos que deben participar en el foro con la pregunta que se les va a dejar. La próxima semana regresamos al horario habitual de 3 de la tarde. Vamos a colgar esta conferencia de hoy día. Mañana en la mañana ya la van a ustedes poder revisar. Recuerden que nuestra transmisión es en vivo. Esperamos vuestra participación la próxima semana. En la siguiente semana vamos a tener el tema de ectoparasitosis. Va a estar a cargo del doctor Jaime Silva Díaz. Y como panelista vamos a atender al doctor Javier Díaz. Los esperamos la próxima semana, amigos. Muchas gracias.